Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes. Les habla Diego Alonso Ramírez Gómez. Soy el coordinador del Laboratorio Financiero de las Facultades de Ciencias Económicas e Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Hoy continuamos con el ciclo de conferencias que hemos venido haciendo cada mes y en estos momentos, pues cada mes nos colabora Da Vivienda Corredores como un aliado que tenemos nosotros. Vamos a hablar de un tema muy importante y de actualidad, por supuesto, y que ha llevado a que la economía del mundo tenga problemas por muchas situaciones con lo referente al contexto internacional y conflicto de Rusia-Ucrania. ¿Sí? Los efectos financieros de la guerra entre Rusia y Ucrania comenzaron a hacerse presentes desde el inicio del año 2022. A partir de ese momento, la incertidumbre de los mercados financieros y bursátiles ha venido escalando a la par de la tensión bélica entre ambos países. Fue en la última semana de febrero cuando fuertes caídas en las bolsas de valores dieron paso a un entorno y a una alta volatilidad en el cual siguen predominando en el mercado, en los mercados financieros y bursátiles, que lo vemos también, por supuesto, en las bolsas de valores a nivel internacional y en la nuestra, que se ha presentado y con todos los temas de futuros, derivados, de divisas, todo esto ha permanecido todavía. El panorama de la economía global se ha ensombrecido con la guerra y las sanciones financieras impuestas por los países desarrollados, como Estados Unidos, Europa y sus aliados, que apretaron las tuercas a las transacciones económicas rusas y paralizaron cientos de miles de millones de dólares en los activos que el Banco Central tiene en el extranjero. Han sacudido la economía rusa, amenazando con echar más leña a la inflación mundial, que eso es lo que se ha estado presentando y lo vimos hoy, por ejemplo, cuando la inflación de Estados Unidos llegó a 8.3% a abril, ¿cierto, Juan Pablo? Así es, profesor. Amenaz sí, pues el precio de la energía, como el precio del petróleo, del gas natural y otras materias primas, se han disparado, siendo también a la vez muy volátiles, que de seguir el conflicto pone en peligro las cadenas de suministro, factores que podrían empeorar la inflación y detener el crecimiento. Y eso lo estamos viendo a nivel mundial, no solamente a nivel de Colombia, sino a nivel de los países desarrollados y de América Latina y de todos estos países emergentes donde hay muchas situaciones donde se ha empeorado debido a que, como ya sabemos, la inflación se ha venido afectando no solamente porque Ucrania y Rusia son proveedores de suministros fertilizantes para nuestro sector del agro, por ejemplo. Entonces, Juan Pablo Vega, que es la persona que nos va a dar la conferencia, nos va a acabar de hablar del tema y mirar a ver cómo estamos en estos momentos. Yo lo dejo con mucha gratitud para la vivienda Corredores, para el doctor Juan Carlos, para la doctora Ángela María Salazar, Juan Carlos Gutiérrez, y también para la vivienda Corredores, por supuesto, a través de, de la empresa, que tenemos una alianza muy buena y que hemos estado dando mensualmente nuestras conferencias. Muchas gracias, Juan Pablo, bienvenido. Bueno, profesor, gracias por la introducción, gracias además pues, por la bienvenida. Yo creo que la gratitud también, digamos, de nuestra parte, nos parece supremamente interesante tener la oportunidad de conversar con ustedes y más en este tema que, como usted le ha dicho, es tan coyuntural y que de alguna manera en el inicio del año ha marcado, pues digamos, en estos 4 o 5 meses que han seguido al año 2022, pues un contexto, pues, o más o menos han explicado pues el contexto económico y financiero que tenemos hasta el momento.
Entonces, pues de nuevo, muchísimas gracias. Yo de todas maneras aprovecho y me presento brevemente. Yo soy Juan Pablo Vega, soy analista de renta fija en el equipo de investigaciones económicas de Davivienda Corredores y más o menos mi trabajo se enfoca así en temas de renta fija, pero también muy asociado a temas macro, tanto local como internacional, que pues me permiten hoy quizá guiar esta charla. A propósito de la charla, pues en medio del tema tan importante que tenemos sobre la mesa, de todas maneras me preguntaban en el momento de hacerla, digamos, qué podía agregar a la misma o qué elementos podía dar yo de valor agregado frente a lo que de todas maneras ya se ha venido diciendo mucho, y es que si lo pensamos bien, más o menos el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, este conflicto geopolítico, tiene lugar más o menos en el 22 de febrero, es decir, que casi estamos a 90 días, unos 3 meses desde el inicio de la guerra, y evidentemente en el interín hemos tenido muchísimos comentarios. En ese orden de ideas, quería pensar o quise construir una breve presentación que espero que dure máximo, digamos, unos 40 minutos. Con eso podemos tener además un espacio seguramente para preguntas, en el que, pues, si bien no voy a perder de vista, digamos, la explicación, digamos, más pura del inicio, pues, digamos, de este conflicto geopolítico y sus implicaciones, tal que, pues, nuestros invitados, pues, si quieren de alguna manera ubicarse desde un principio, pues, digamos, en este acontecimiento lo van a poder hacer, pero además quiero sentar un par de puntos que, pues, podrían hacer incluso más interesante la charla y dejar un par de reflexiones que incluso salieran de la misma, pues seguramente ya para ustedes. Entonces, pues, dada esa introducción, lo que sí quisiera es aprovechar y compartir mi pantalla para simplemente mostrar como tal mi presentación. Me confirman si ahí la ven bien y ven que está cambiando bien. Sí, Juan Pablo, se está viendo bien. Perfecto. Perfecto. En ese orden de ideas, iniciemos y bueno, digamos que por dónde quise arrancar un poco nuestra charla. Yo diría que uno de los temas que más hemos visto, digamos, o que más han salido a la luz, digamos, al margen de la guerra entre Rusia y Ucrania o este conflicto geopolítico, ha tenido que ver con el aumento generalizado de los precios de las materias primas. Pero incluso, digamos, en esta misma evolución, digamos, de los días que han seguido al inicio del conflicto, sí me gustaría sentar dos puntos, digamos, sobre esa misma evolución, digamos, de los precios de las materias primas, tal que quizá el primer punto lo pongo evidentemente en el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, más o menos hacia el 22-23 de febrero, y luego lo que estamos viendo es de todas maneras un punto de inflexión en ese desempeño, digamos, generalizado de el aumento de los precios de las materias primas, como se ve quizá en el gráfico de la izquierda, que tiene que ver con una revisión de las proyecciones de crecimiento por parte del Fondo Monetario Internacional a través, digamos, de este informe trimestral que hace y se denomina el World Economic Outlook. De todas maneras, sí quisiera dejar aquí un tema, un precedente, y es que el desempeño, digamos, al alza de las materias primas, incluso antes del conflicto entre Rusia y Ucrania, pues venía al alza. Evidentemente, cuando uno hace, digamos, el desempeño año corrido, que de nuevo vuelvo sobre mi gráfica de la izquierda, lo que estamos viendo es que frente al inicio, o más bien frente al cierre del año pasado, si uno viera, digamos, la evolución de los precios de los bienes energéticos, y los recogiera en una canasta, uno vería que incluso hasta el corte, digamos, anterior a el inicio, digamos, de este conflicto, pues los precios de los bienes energéticos habían aumentado ya cerca de un 20% o un poco más. Obviamente, pues el tema, digamos, o el rol fundamental que juegan estas economías, digamos, en la oferta seguramente de bienes energéticos, profundizó seguramente esa dinámica de precios, pero lo que voy es que incluso siendo los bienes energéticos los que más habían aumentado seguramente de precios en tan solo, digamos, un mes y medio, digamos, del año 2022, pues además el resto seguramente de commodities o materias primas también venían presentando unas presiones al alza importantes. En este proceso, pues resaltemos, o simplemente a materia de contexto o manera de contexto, dejemos sobre la mesa el hecho de que veníamos de un proceso de recuperación económica importante. Recordemos que hacia el año 2020 hubo un proceso, pues seguramente de contracciones económicas sin precedentes por cuenta del fenómeno de la pandemia, que hacia 2021 vino el proceso de recuperación de las mismas economías, que de hecho fue relativamente rápido. Yo creo que digamos, el avance, digamos, de los procesos de vacunación a nivel global permitieron, digamos, esta corrección de las diferentes
economías en lo que tuvo que ver con su recuperación económica, y en este contexto es que estábamos viendo incluso antes del inicio, hacia el 23 de febrero, digamos, de unos mayores precios en las materias primas. Ahora, digamos que a manera de ese contexto me centro en, evidentemente, lo que tiene que ver con ese cuadro quizá de la mitad que tiene que ver al menos con la evolución de los precios de las materias primas o la evolución del conflicto en general entre el 23 de febrero y hasta, digamos, esa publicación que les estoy planteando hacia el 19 de abril. Lo que estamos viendo allí es una evolución generalizada, como lo decía, de los precios de las materias primas que se justifica en lo siguiente, y es, yo creo que lo que tiene que ver con, digamos, el desempeño de las materias primas en este frente habla de una economía rusa que entra en conflicto, digamos, al entrar en una incursión militar en Ucrania. Básicamente, sobre la discusión de los intereses allí, pues uno puede sacar varias hipótesis. Y acá realmente salimos un poco del contexto económico para meternos quizá en temas de realidad geopolítica. Realmente no es nuestro interés particular y no somos necesariamente expertos en ello, pero de todas maneras es importante seguramente abordarlos desde esta perspectiva, simplemente para decir que dentro de las razones que se encuentran para, digamos, esta incursión militar de Rusia, se identifican tres principales razones. En primer lugar, hay un interés seguramente geográfico, digamos que a raíz o digamos más bien al margen de la gran masa que es en últimas Rusia, digamos un país que está partido entre Europa y Asia, de todas maneras no hay una salida clara a un mar que particularmente conecte con Europa. Allí, evidentemente, pues de nuevo, cuando uno ve el gran tamaño de Rusia, realmente hacia el sur hay una salida al mar Caspio, pero esta salida no le permite seguramente un comercio directo con los países europeos, tal que seguramente colinda con Ucrania, que allí es donde evidentemente hay, pues digamos, una conexión, en este caso, con el Mar Negro. Esa conexión con el Mar Negro pues hace interesante seguramente Ucrania en términos de su ubicación geográfica para, digamos, esta conexión seguramente geográfica y comercial con Europa, al menos para Rusia, pero también digamos que en esa baraja de intereses también podríamos pensar que hay un interés económico toda vez que evidentemente en las regiones que en últimas Rusia, digamos, estaba apoyando, que digamos, proclamó como regiones separatistas, pues también había, digamos, reportado un alto nivel de yacimientos, digamos, de gas y, digamos, también de petróleo o de crudo, que hacía interesante en un contexto en el que, digamos, los bienes o los bienes energéticos más bien, pues venían siendo tan importantes, aumentando seguramente en precio y seguramente, pues la dependencia del gas ruso o de la oferta, digamos, de petróleo ruso y de gas ruso, pues era tan importante para Europa, seguramente tener estos yacimientos o anexar estos yacimientos para Rusia también era estratégicamente importante. Y finalmente hay una, digamos, digamos, razón de peso soberano en la que evidentemente en días o en semanas previas lo que se venía negociando entre los países del eje occidental era la anexión, digamos, de Ucrania como miembro de la OTAN. Esta anexión de potencial de Ucrania como miembro de la OTAN básicamente dejaba o suponía para Rusia pues permitir que un aliado, digamos, occidental, pues estuviese muy cerquita como tal de Rusia, y en ese contexto seguramente es donde Putin, el presidente ruso, ha tenido en este contexto quizá la capacidad de hablar más abiertamente de los riesgos a la soberanía rusa, y que en este contexto, pues esta serie de razones de alguna manera han forzado o forzaron pues esta invasión de Rusia en Ucrania. Pero al margen de esto, y volviendo quizás más sobre los temas que nos conciernen, tiene que ver con que cómo de alguna manera la incursión militar de Rusia en Ucrania impulsó en últimas los precios de los bienes energéticos. Allí estamos viendo una participación importante de Rusia en la oferta, por ejemplo, de petróleo y de gas natural. Evidentemente, cuando uno mira el peso de la producción, digamos, de Rusia, digamos, en la producción de algunos de bienes o materias primas como evidentemente el petróleo y el gas natural, digamos que Rusia pone el 10% de la producción global de petróleo. Si la producción global de petróleo alcanza más o menos los 112, 115 digamos, barriles de petróleo al día, básicamente Rusia pone un poco más de 10 a 12 barriles, y en lo que tiene que ver seguramente con ese total de exportaciones que hace Rusia al mundo. Juan Pablo, Sí, profesor. es que te quedaste en la primera diapositiva. Ah, vas a seguir pasando.
Realmente yo he venido pasando, no, me dicen que No, entonces no es está que pasando. me acabaron de llamar y no está pasando. Ahí ¿Qué está penamos? pasando algo, ¿no? No, Perfecto. Ustedes me dirán qué debo hacer. Leonardo, ¿qué puede hacer para que continúe pasando? Profe, ahí sería compartir pantalla completa. Sí, En llegado entonces caso. tienes que dejar de compartir y compartir ahora donde le da pantalla completa. Deja de compartir tu software, Ahí su está Sí, bien. Facebook. ya. ¿Ahí ya Ya. pasó? Ahí ya está pasando. Sí, ahí está pasando. Perfecto, listo. Mil Bueno, disculpas, la verdad, difícil ser no, consciente de ello, no te pero preocupes. listo. Seguimos adelante. Allí entonces gráficamente es donde les estaba mostrando la participación de Rusia en la oferta global de algunos commodities. Importante, de nuevo, la oferta, digamos, del gas ruso en materia de petróleo y del gas natural, donde Rusia pone cerca del 10% de la producción global de crudo a nivel global y la participación también de la oferta de gas natural, y ya lo veremos en particular con, digamos, su sociedad o la sociedad que tiene comercial, en términos comerciales con la Unión Europea es relativamente importante. También, digamos, frente a otros actores como los Estados Unidos, digamos, la producción de petróleo ruso es también supremamente preponderante. Cerca de, digamos, o más bien, cuando uno parte el total de importaciones de petróleo que hace Estados Unidos al mundo, cerca del 8%, o más bien un poco más del 8% de esas importaciones provienen de Rusia. Y en ese contexto es que estamos viendo que, al margen de una incursión militar que seguramente baja las perspectivas, digamos, o ocasiona más bien un deterioro de las relaciones comerciales seguramente entre Rusia y los pares occidentales, es que inició, digamos, esta preocupación en torno a qué podría pasar con la oferta de gas natural, de petróleo, en un contexto en el que las sanciones comerciales que hacían seguramente más sentido eran o venían, digamos, de la mano con sancionar seguramente el comercio o el rumbo del comercio natural con Rusia en este contexto. Al margen, digamos, de ese incremento de los precios del petróleo, lo que estamos viendo es que también a nivel comercial, y esta es otra forma de verlo, pues digamos la participación de Rusia y Ucrania en la provisión de algunos bienes a nivel global pasa por lo siguiente. En particular, Rusia es un importador seguramente importante de lo que tiene que ver con algunos alimentos que de hecho vienen de una gran oferta que de hecho provee Ucrania. Cuando uno mira seguramente el top 10 de productos de exportación ucranianos, ahí aparecen los cereales en primer lugar. Básicamente allí hay una participación importante y, digamos, por el lado más bien, el lado de la participación que tiene que ver con Rusia nuevamente, allí hay una participación importante de los abonos. Yo creo que hacia el final de mi presentación voy a ver un poco los impactos incluso a nivel local, digamos, en lo que tiene que ver con el incremento que hemos estado observando en los precios de los abonos a nivel internacional, pero también, tal como lo decía, Rusia es un jugador importante en la provisión de crudo o bienes energéticos como el petróleo, donde básicamente Rusia pone el 10% de la oferta global. En ese contexto, nuevamente, que estamos viendo que una de las regiones, en todo este contexto seguramente de tanta incertidumbre, una de las regiones que relativamente lo hizo bien fue la región de Latinoamérica y el Caribe. Allí, ¿qué está sucediendo? Básicamente en un entorno de mayores precios de las materias primas, hay, digamos, una región altamente dependiente seguramente del comercio, evidentemente de commodities. Ahí encontramos a países importantes como Argentina y Brasil en lo que tiene que ver con la oferta de bienes agrícolas o alimentos. Estamos viendo que Colombia evidentemente es un jugador clave en, pues digamos, o más que un jugador clave, al menos la oferta local depende, en materia de exportaciones depende en buena medida de las exportaciones de petróleo, donde una tercera parte del total de nuestras exportaciones son, digamos, o están asociadas a exportaciones de petróleo, así como igualmente en el caso de Brasil. Y luego ya vemos que hay otros países como Chile y Perú que de hecho se benefician de mejores precios de algunos metales preciosos como el cobre. ¿Qué pasó en ese contexto? En ese contexto quizá de tanta incertidumbre, de todas maneras a la región de Latinoamérica y del Caribe le empezó a ir relativamente bien. Quizá un buen ejemplo incluso es el caso local, donde vimos una revaluación importante de la tasa de cambio. Evidentemente nosotros veíamos que a cierre del año pasado la tasa de cambio en Colombia había cerrado sobre niveles de los 4.070 pesos. Alcanzamos a ver una revaluación más o menos hacia el mes de abril hasta los 3.690 pesos.
y digamos que esa corrección básicamente estuvo asociada a mayores flujos, seguramente de inversionistas extranjeros, a flujos de inversión de portafolio, a la economía de Latinoamérica y el Caribe. Esto en un contexto donde no necesariamente a todas las regiones emergentes les estaba yendo bien. De hecho, evidentemente, en un entorno donde pues quizá el riesgo, digamos, percibido por los inversionistas aumentó, lo que vimos fue hecho salidas importantes en la región de Asia. China puntualmente vio un impacto bien importante, digamos, en los últimos meses del año. Como vemos, básicamente lo que quiero mostrar en la gráfica de la derecha es quizá los montos recibidos por inversión, digamos, en términos mensuales, y evidentemente uno ve que quizá ahí las barras amarillas, que son las que representan a América Latina y el Caribe, son las que sacan un poco la cara, digamos, por los flujos positivos que empezó a recibir, digamos, las economías emergentes en el comienzo del año. Esto evidentemente significó que en el inicio del año, básicamente, Latinoamérica y el Caribe representará cerca del 44%, incluso con corte abril, los flujos a economías emergentes se concentran en un 44% en la región de Latinoamérica y el Caribe, una región todavía seguramente atractiva en un contexto de altos precios de materias primas y que es una participación significativamente mayor al promedio histórico que llevaba la región en términos de acaparamiento de flujos de inversionistas extranjeros, que rondaba más en torno al 20 y 25%. Más o menos el argumento que les estaba dando es el atractivo de la región en un primer momento significó una revaluación importante de las monedas de la región. En un entorno en el que no todas las monedas, hablando de las monedas emergentes, se revaluaron. En un desempeño mixto, cuando uno veía más o menos el top 5 de monedas revaluadas, digamos, en lo corrido del año, al menos hasta el 20 de abril, y de nuevo yo marco esa fecha clave, que es antes de la publicación de el informe trimestral del Fondo Monetario Internacional, básicamente lo que veíamos era un buen desempeño de las monedas de la región, donde incluso el real brasileño alcanzó a ver, digamos, hasta el 20 de abril, una revaluación superior al 20%. En el caso, de nuevo, del peso colombiano, desde niveles de cierre del dólar en Colombia de 4.070 pesos, alcanzamos a ver niveles de negociación hasta los 3.690 pesos. Sin embargo, de nuevo, yo creo que aquí empecemos a marcar el punto de inflexión que tiene que ver con la publicación del informe trimestral del Fondo Monetario Internacional, o más conocido como el World Economic Outlook. Básicamente aquí el Fondo Monetario aprovecha para hacer una revisión sobre sus perspectivas de crecimiento, que muy en línea con, pues digamos, el choque que supuso el tema del conflicto entre Rusia y Ucrania, pues supuso unas revisiones a la baja de manera generalizada para las perspectivas de crecimiento global. Ustedes ven allí, por ejemplo, que en lo que tiene que ver con el crecimiento económico mundial para 2022, en su informe de abril, básicamente hubo una revisión a la baja frente a las predicciones que se tenían en enero en 0.8 puntos porcentuales. Eso significó que más o menos frente a enero, cuando el fondo estaba previendo un crecimiento en torno al 4.4%, ahora en 2022, incluso en 2023, se estimó o estima, digamos en la actualidad, el FMI, un crecimiento de apenas un 3.6%. Y para economías que son supremamente relevantes, digamos por su peso en la economía mundial, por ejemplo los Estados Unidos, continuaron revisiones a la baja importantes. Allí, por ejemplo, los Estados Unidos, incluso si uno se fuera no al informe de enero, sino al informe de octubre de 2021, básicamente uno ve que hay una revisión acumulada a la baja supremamente importante. En la actualidad tenemos, o tiene el Fondo Monetario Internacional, una estimación de crecimiento para la economía estadounidense del 3.7%, cuando en octubre, hace unos 6 meses, tenía una estimación de crecimiento del orden del 5.2%. Y esto de todas maneras contrasta con, de nuevo, el argumento que veíamos para la región. La región, hablando de Latinoamérica y el Caribe, en un contexto de mayores precios de materias primas, para algunos países como Colombia, que ustedes ven allí que incluso la revisión para 2022 del Fondo Monetario fue supremamente importante. De hecho, ahora la estimación se ubica en torno al 5.8%, digamos, de crecimiento este año, pues estaba muy justificada en su momento por, digamos, unos mejores precios de materias primas, en particular precios del petróleo, de los cuales ya notamos que el país o Colombia es supremamente dependiente, y eso favorece también, digamos, algunas cuentas en lo que tiene que ver con las cuentas nacionales, al menos a nivel local. Sin embargo, ese informe del FMI vino con algunas preocupaciones, y de la mano con la misma preocupación que supone seguramente moderar el crecimiento económico, además por un choque que realmente no sabemos bien cuándo va a terminar. Con ese choque asociado en el que estamos viendo moderaciones en el crecimiento, además estamos viendo algunas presiones inflacionarias anexadas importantes, como les decía.
Rusia, jugador importante en materia de oferta de petróleo, oferta de bonos a nivel global. Básicamente lo que hemos continuado observando es que sobre los precios del petróleo, niveles que más o menos se ubicaban levemente por encima de los $80 por barril a cierre del año pasado, hoy por hoy son niveles que se negocian en torno a los 100 a $110 por barril. Y en materia de abonos para la producción de alimentos, también estamos viendo, y ya lo mostraré en el caso local, algunas presiones importantes. Eso ha hecho que, evidentemente, tanto para las economías emergentes como avanzadas, la dinámica inflacionaria haya, digamos, superado niveles que, digamos, en la tendencia de los últimos años habíamos tenido o habían regido, digamos, como, digamos, lo normal. En este contexto que estamos observando que evidentemente para las economías emergentes este contexto ha pesado de manera más importante que frente a las economías avanzadas. Allí estamos viendo que la tendencia inflacionaria entre las economías emergentes en promedio, el promedio que tiene el Fondo Monetario Internacional con corte a febrero, pues mostraba una inflación incluso de 2 dígitos. Y incluso aislando los rubros más volátiles de la inflación, que es la gráfica de abajo a la izquierda, cuando hablamos de excluir esos rubros más volátiles nos referimos a algunos bienes como los alimentos y los precios de la energía particularmente, pues estamos viendo que incluso frente a objetivos seguramente de esquemas de inflación que rondan, digamos, entre las economías emergentes un nivel promedio del 3% y en economías avanzadas niveles promedio del 2%, pues estamos muy salidos evidentemente de esos rangos o de esos niveles objetivo que tienen los bancos centrales a nivel global para controlar la inflación, y eso supone seguramente algunos retos. Algunos retos que estamos empezando a abordar. Nosotros en el caso local sabemos que, por ejemplo, el Banco de la República ha actuado en consecuencia, digamos, a la dinámica inflacionaria, que de hecho en abril alcanzó su nivel más elevado en 22 años, pero también en Estados Unidos estamos viendo que la dinámica inflacionaria pues no es menos preocupante. Aquí estoy jugando un poco con los resultados de abril y todavía de marzo, teniendo en cuenta que, por ejemplo, a los datos de índice de precios a los productores en Estados Unidos todavía tiene, digamos, el corte a marzo. Y básicamente lo que estoy mostrando aquí es que evidentemente los niveles de inflación que estamos viendo actualmente en Estados Unidos, también muy guiados por una dinámica de precios a nivel internacional, pero también supremamente estimulados por, digamos, básicamente las medidas extraordinarias que se tomaron desde el Frente Fiscal y Monetario en Estados Unidos en el contexto de la pandemia, básicamente están impulsando algunas presiones de demanda importantes en ese país que hacia básicamente marzo mostraron el nivel de inflación a los consumidores más elevado en 41 años. Hoy, de hecho, y precisamente aprovechando el comentario del profesor Diego, evidentemente conocimos el último dato de inflación en Estados Unidos en abril. La buena noticia es que, muy a pesar de que el dato se mantuvo históricamente alto o frente a su tendencia histórica, lo cierto es que mostró una convergencia. Básicamente el dato de inflación en abril mostró una variación del 8.3%, menor que la variación anual que se evidenció en el mes de marzo, y esto muestra de alguna manera un cambio de tendencia en, digamos, la inflación en Estados Unidos. Eso va muy de la mano, digamos, también con el control que desde la política monetaria se ha tomado en ese país, y básicamente esto ha forzado, digamos, el cambio, digamos, del desempeño de otros activos importantes como el dólar. ¿Qué estamos viendo allí? Estamos viendo que básicamente en el mismo contexto de la salida o de la publicación del informe del Fondo Monetario Internacional, se dieron una serie de conferencias, entre las cuales básicamente aparece una conferencia del presidente de la Reserva Federal. La Reserva Federal es el Banco Central de los Estados Unidos y su presidente es Jerome Powell, y allí Jerome Powell sentaba un poco la preocupación sobre las presiones inflacionarias, en las que básicamente él decía que el emisor iba a actuar, digamos, de la manera que fuera necesario para controlar esa dinámica inflacionaria, toda vez que sabemos que una inflación demasiado elevada va en detrimento básicamente del poder adquisitivo de los hogares. ¿Eso qué generó? Generó que, digamos, en el mercado esto se entiende como que el Banco Central de ese país iba a subir sus tasas de interés de manera más elevada o más rápida, y eso se traduce en que en un entorno donde en Estados Unidos tenemos mayores tasas, básicamente hay un atractivo por llevar flujos a ese país en la medida en que las tasas de rentabilidad son mayores. Uno ve que en un primer momento, y vuelvo sobre los dos momentos que tenemos, digamos, en estos primeros 5 meses del año 2022, es todavía en el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania veíamos un desempeño del dólar medido por el DXY, básicamente acá lo claro brevemente, el DXY muestra básicamente el desempeño del dólar frente a una canasta de monedas fuertes como el euro, el yen, la libra esterlina, y digamos que corriéndolo frente al desempeño que mostró el índice LASI, que básicamente es un índice que mide el desempeño de una canasta de monedas latinoamericanas,
básicamente en un buen entorno para los precios de las materias primas a las monedas de Latinoamérica les fue muy bien. Sin embargo, al margen de las declaraciones de Jerome Powell, de las revisiones a la baja sobre el crecimiento económico, hubo una, digamos, descorrelación entre el desempeño del dólar y el desempeño de las monedas latinoamericanas, que de hecho estuvo muy de la mano con el desempeño que ya venía mostrando las monedas emergentes en general y que, pues, de hecho estaba muy desconectada del desempeño del dólar y de las monedas latinoamericanas que hasta este punto habían mostrado un desempeño sobresaliente. Evidentemente, el pasado 4 de mayo, la Reserva Federal termina por aumentar sus tipos de interés en 50 puntos básicos. Esto marcó básicamente el aumento más acelerado de tasas de interés en Estados Unidos desde el año 2000. Y básicamente los mensajes que dejó el emisor en ese contexto, pues dieron a entender que todavía el progreso de ajuste o el proceso de ajuste mejor de la política monetaria vía ajustes de tasas de interés debería continuar seguramente en semanas recientes. De hecho, cuando uno va precisamente al mercado de derivados, donde pues uno puede ver más o menos, llamémoslo de manera informal, las apuestas del mercado en torno al lugar de las tasas de interés, lo que se veía o la apuesta que está vigente en los mercados es que a cierre de este año podrían venir cerca de 8 subidas, teniendo en cuenta que esta subida del 4 de mayo ya se materializó y estas 8 subidas significan que, digamos, básicamente se entiende que cada subida cuenta por 25 puntos básicos. Eso nos dejaría con una tasa de interés o intervención del Banco Central de los Estados Unidos a cierre de este año en o sobre, digamos, un nivel del 3%, entendiendo que las tasas de interés en Estados Unidos juegan, digamos, de acuerdo con un rango que en este caso se ubicaría entre el 2,75 y el 3%, con un rango central que tiene sentido más o menos allí, entre el 2,84%. Esto de alguna manera marca también el punto de transición, que yo creo que es la segunda parte que quiero abordar en esta presentación. Y es que voy a dejar un poco en duda, digamos, ese desempeño que se ve del rublo ruso, o esa recuperación tan acelerada que se ve del rublo ruso en contraposición con el resto, digamos, de el desempeño de monedas emergentes. Pero en particular uno ve que a partir de esas declaraciones del cambio en la postura monetaria desde Estados Unidos, de peores perspectivas de crecimiento, que muy a pesar de que, de nuevo, tenemos un choque de oferta por, digamos, la menor oferta de precisamente materias primas en el contexto internacional, pero a la vez tenemos un choque de demanda cuando se deterioran las perspectivas de crecimiento que nos hacen poner en duda si al final va a haber quien compre seguramente algunos bienes que en este contexto han estado tan encarecidos o se han encarecido tanto. Entonces, digamos que evidentemente vemos que hasta el momento ha habido dos fenómenos puntuales que han explicado un poco la respuesta de los activos internacionales. Esto, pues, básicamente es un ejemplo y tiene que ver con el desempeño de las monedas emergentes, pero, de nuevo, y vuelvo sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania puntualmente, simplemente para, de nuevo, poner quizá allí un par de malestares y casi que cerrar la presentación. Yo lo que diría es que, en particular, y esto quizá muchos no lo saben, tiene que ver con que las sanciones comerciales a Rusia no son un tema nuevo. Básicamente las sanciones a Rusia inician desde el año 2014 y las sanciones del 2022 cumplen casi que el rol de una tercera fase de sanciones. Las sanciones, digamos, comerciales a Rusia, de hecho, inician en el año 2014, hacia marzo de 2014, y están en un contexto en el que básicamente Rusia anexa ese año a Crimea, básicamente una península al sur de Ucrania, digamos, y la reconoce, digamos, como independiente de la soberanía ucraniana. Allí, evidentemente, unas primeras sanciones van, digamos, de la mano de algunos pares europeos y de Estados Unidos para sancionar seguramente el rol de algunas instituciones financieras en Rusia, aunque con sanciones relativamente controladas. Luego una segunda fase que se ubica entre los años 2017 y 2021, pues realmente tiene lugar en un contexto en el que se acusa a Rusia de haber manipulado o haberse inmiscuido en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de ese periodo, donde básicamente se amplían una serie de sanciones allí. Por ejemplo, tiene que ver con algunas sanciones unilaterales por parte de Estados Unidos en asuntos de seguridad cibernética, exploración petrolera y de nuevos yacimientos y de gasoductos, ampliación seguramente de sanciones a algunas instituciones financieras, pero además hay una sanción directa, quizá por primera vez, también de la negociación de algunos títulos de deuda pública rusos, en lo que tiene que ver con seguramente, pues, permitir o más bien no permitir seguramente la negociación o la compra de algunos agentes estadounidenses de eurobonos, digamos, rusos,
que en últimas pues son bonos, digamos, rusos denominados en moneda extranjera. Finalmente, la tercera fase de esta serie de sanciones viene de la mano pues con el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Allí evidentemente pues son sanciones muy contundentes que tienen que ver con básicamente sancionar a dos de las principales instituciones financieras en Rusia y a cerca de 42 subsidiarias en este país. También seguramente se sancionan algunas élites, seguramente rusas, en conexión con el Kremlin y básicamente en lo que hay como, o lo que había, digamos, en materia de trabajo conjunto sobre, digamos, proyectos de infraestructura y de gasoductos importantes, como en este caso el Nord Stream 2, que básicamente es un gasoducto que atravesaba buena parte del continente europeo desde Rusia, pues básicamente se pone en suspensión o la licencia que tienen países importantes, digamos, en esa materia, como es el caso de Alemania. Esto, y de todas maneras lo dejé en negrilla ahí, tiene que ver también con una limitación de las transacciones en monedas fuertes por parte de Rusia. Y básicamente lo que se hace aquí es sancionar a Rusia y su participación, digamos, en el sistema SWIFT. ¿Qué es el sistema SWIFT? El sistema SWIFT es un sistema de mensajería, digamos, que conecta a instituciones financieras y permite en últimas transacciones, digamos, a nivel global entre estas instituciones financieras. Básicamente por su historia, hoy por hoy tiene anexados o anexados el sistema SWIFT a más de 200 países y a más de 11.000 instituciones financieras, así que su relevancia es supremamente importante. Básicamente aquí, para resumirlo, es quien no esté en el sistema SWIFT no está capacitado para hacer transacciones a nivel internacional o incluso entre instituciones a nivel regional, y eso seguramente tiene algunas implicaciones. Me devuelvo aquí y yo quiero sentar quizá dos malestares a raíz de las consecuencias o de las decisiones que toma seguramente Estados Unidos y los países europeos a la hora de sancionar a Rusia. Uno tiene que ver seguramente con un proceso de desdolarización, con un proceso de pérdida de confianza en el dólar como moneda de reserva internacional. Aquí leo textualmente algunas declaraciones que hizo Vladimir Putin, digamos, en ese contexto de sanciones que tomó Estados Unidos, que tuvo que ver en un momento con el congelamiento de algunas reservas de oro que tenía Estados Unidos, pues de Rusia. Y básicamente en este contexto lo que estaba diciendo Vladimir Putin era que el congelamiento ilegítimo de algunas reservas internacionales del Banco Central de Rusia marca el fin de la confianza del tal llamado activo de primera clase. Estados Unidos y la Unión Europea han incumplido sus obligaciones con Rusia. Ahora todos saben que las reservas financieras pueden ser robadas. Me parece que nuestros socios americanos están cometiendo un error estratégico colosal en la medida que están minando la credibilidad del dólar como moneda universal y la única moneda de reserva hoy. Verdaderamente están cerrando la rama sobre la cual permanecen sentados. Y evidentemente tiene que ver con que esta dinámica de neutralidad seguramente del dólar como moneda de reserva se pone en duda, toda vez que, evidentemente, pues desde los países seguramente europeos y desde Estados Unidos se impide o se saca a Rusia seguramente de básicamente tomar control de sus reservas, que muchas de ellas seguramente seguían en dólares y, como les contaba, algunas de ellas también en buena proporción en oro. Esto lo estamos viendo incluso en la actualidad. Pero la pregunta que yo siento aquí tiene que ver con qué tanto avanzó Rusia entre 2014 y 2022 para resistir un aislamiento del sistema financiero global. Allí estamos viendo algunos procesos. Como les decía, uno tiene que ver con la dependencia seguramente de reservas y de la interacción con otros países. En este caso, cuando uno ve seguramente la evolución de la composición de las reservas internacionales de Rusia por tipo de activo, uno ve que hacia 2014 buena proporción de esas reservas venían en dólares. Esa participación se redujo de manera importante y en cambio se expandió entre marzo de 2014 y junio de 2021, sobre todo en oro y en lo que tiene que ver con yuanes. Y en lo que tiene que ver también con la composición geográfica de esas reservas, fijémonos que hacia 2014 gran parte de esas reservas estaban ubicadas en Francia y en Estados Unidos, y hacia 2021 el lugar de esas reservas cambió e incrementó de manera importante en países asiáticos como China y Japón. Al margen seguramente de lo que fue la desconexión seguramente de Rusia o de algunas instituciones financieras de Rusia del sistema SWIFT, Rusia ya venía preparando desde 2014 un propio sistema de mensajería. Ese sistema de mensajería que básicamente lleva las iniciales de SPFS, realmente ha venido ganando participación en número de millones de transacciones, aunque obviamente estamos viendo que en la actualidad del sistema o Rusia depende de
el sistema de mensajería internacional en gran medida, pero la participación de su propio sistema de mensajería ha venido ganando lugar de manera importante en los años recientes. Uno ve que incluso en materia de provisión de crédito, uno ve que Rusia desarrolló su propia, digamos, tarjeta de crédito o sistema de crédito que hizo que frente a la participación seguramente de transacciones en otras tarjetas de crédito se viese una disminución importante entre 2016 y 2020 y en cambio una participación en aumento de lo que se llaman hoy por hoy esas tarjetas MIR, que son las tarjetas, digamos, de crédito propias de un sistema, digamos, doméstico en Rusia. Y al margen de esto, de todas maneras, lo que quiero sentar es que si bien ese aislamiento que viene sentando Estados Unidos, incluso los países europeos, de el sistema financiero global, pues digamos en este caso a Rusia, de todas maneras, pues este esfuerzo por minar la confianza en el dólar, pues en el corto plazo va a estar entre comillas, y entre comillas es porque todavía con corte al año 2020, vemos que casi que la mayoría de transacciones, cerca de 2/3 partes de las transacciones a nivel global pasan por transacciones en dólares, mientras que la moneda de reserva por excelencia a nivel global sigue siendo el dólar, aunque ya veamos que entre 1999 y 2021, la participación del dólar ha caído a, digamos, en proporción o participación como moneda internacional desde un 70% hasta un 60%, ha perdido en ese proceso un 10% de representatividad que ha venido ganándose, pues digamos, en otra serie de monedas. Siento un segundo malestar y yo creo que ya casi aprovechamos para cerrar nuestra presentación y tiene que ver de todas maneras con implicaciones no deseadas que ya venían dándose en materia, digamos, de minar la confianza del dólar, pero en este caso sobre relaciones comerciales frente a Europa. Y es que, digamos, en este proceso de aislar a Rusia digamos, de las comunicaciones entre instituciones financieras a nivel global, pues evidentemente hay efectos no deseables en la medida en que si se desconecta a Rusia, digamos, del sistema de pagos internacional, lo que se está dificultando o lo que se está entorpeciendo es la capacidad de comprar seguramente algunos bienes importantes o necesarios para el correcto funcionamiento de los países. En este caso uno ve que frente a la Unión Europea, pues hay una relación comercial, una dependencia importante seguramente de las importaciones, seguramente de carbón, lo que tiene que ver incluso en materia petrolera, cerca de un 22, casi 23% del total de exportaciones de petróleo que hace la Unión Europea provienen de Rusia, pero cerca de la mitad de las importaciones que hace la Unión Europea provienen de Rusia, en el caso del carbón, y incluso también un tema en términos del gas natural, donde la representación es cercana al 40%. En ese proceso, de hecho, lo que estábamos viendo, y por eso yo, digamos, en la diapositiva en la que les mostraba cómo venían desempeñándose las monedas emergentes desde el 20 de abril, cuando el FMI publica el WIU, tiene que ver con que allí veíamos que solo el rublo ruso había venido mostrando una reevaluación supremamente importante, superior al 17%, luego de haber presentado una caída importante, que de hecho eso en el año corrido lo pone entre comillas, con una reevaluación en el año corrido del 8%. Lo cierto es que en este contexto en el que básicamente les estoy planteando que digamos, los países europeos en particular, por poner el ejemplo muy puntual, pues empiezan a ver entorpecidas sus relaciones comerciales con Rusia, de las cuales siguen dependiendo en materia de provisión de bienes energéticos, pues lo que estábamos viendo es que en un primer momento estas sanciones vienen con una alta percepción de riesgo sobre la capacidad seguramente de crédito de Rusia, y esto se traduce en una devaluación del rublo ruso. Nadie quiere tener rublos rusos en un contexto en el que, por ejemplo, pues la desconexión comercial internacional de Rusia podría significar un default soberano de este país, pero eso a la vez en un contexto en el que los países europeos todavía necesitan depender o todavía dependen de las importaciones de gas y de petróleo desde Rusia, significa que un rublo ruso más depreciado supone en términos de exportaciones para Rusia, pues mayores ingresos tanto en dólares como en euros. Eso lo hemos venido viendo con corte del primer trimestre del año. De hecho, la cuenta corriente en Rusia, que de hecho es un país superavitario, es decir, es más lo que exporta que lo que importa y seguramente es más lo que ingresa en dólares que lo que sale en dólares por parte de la economía rusa. Y evidentemente lo que estamos viendo es que al margen de estas sanciones, no necesariamente las exportaciones, digamos, de gas natural ruso a diferentes países se han golpeado, al menos en lo que tiene que ver en su valor en miles de millones de dólares. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Estratégicamente, los países de la Unión Europea sancionaron a algunas instituciones financieras clave en Rusia, pero no a todas. Entonces, lo que estamos viendo es que, evidentemente, de sancionar a todas,
no iban a poder comprar, digamos, bienes necesarios para sus economías, así que lo dejan en manos de otras entidades financieras. En este caso, por ejemplo, hoy por hoy hay entidades rusas como el Gazprom Bank. El Gazprom Bank sigue anexado a el sistema SWIFT y no cuenta con sanciones, digamos, comerciales vigentes, tal que un montón de transacciones están pasando por ahí. Y digamos que la idea de bancos privados en Rusia, pues también se pone entre comillas, porque gran parte de estas responden de todas maneras a esas élites en conexión con el Kremlin, como lo ponía quizá hace un par de diapositivas, y en este orden de ideas le han dado el poder seguramente a el Ejecutivo, y en este caso Vladimir Putin, de dar algunas órdenes de que esas transacciones que se han dado, por ejemplo, a través del Gazprom, en últimas terminen en manos del Banco Central de Rusia. Y ese contexto, evidentemente, sigue manteniendo o ha hecho más o menos como un control de capitales que pues se haya permitido una revaluación importante del rublo ruso. Esto, sin embargo, está más guiado por un control de capitales por parte del Banco Central de ese país. Si uno lo viera, digamos, en el assessment que hace el mercado, de todas maneras estamos viendo que la prima de riesgo o los CDS en Rusia, de todas maneras, no han corregido, digamos, toda su dinámica. Todavía hay una percepción de riesgo elevada sobre el contexto, digamos, económico o macroeconómico que tiene actualmente Rusia, y eso de todas maneras nos genera algunas preocupaciones. Con esto, pues yo creo que algunas conclusiones importantes que tenemos sobre el panorama macroeconómico y financiero pues pueden resumirse quizá en 4 puntos importantes. Lo primero es que seguramente el impacto de la guerra se va a traducir, tal como ya lo dijo el Fondo Monetario Internacional, en un menor crecimiento global. De hecho, para esos directos implicados, lo que se anticipa es una contracción de la economía rusa superior al 8% este año y superior al 35% en el caso ucraniano. Estamos viendo además que esa incertidumbre geopolítica se está traduciendo en un ajuste más acelerado de las tasas de interés a nivel global. Eso lo hemos visto en el caso de los Estados Unidos, donde evidentemente se ha acelerado el ajuste de las tasas de interés en ese país. Esto en última se traduce en un aumento de los costos, digamos, de endeudamiento, en un contexto en el que además la deuda global está en niveles históricamente altos, y además en 2022 estamos viendo unos pagos, digamos, unas obligaciones de los países emergentes supremamente importantes. Estamos viendo además que el conflicto actual podría impulsar una fragmentación, digamos, de la economía global en algunos bloques geopolíticos estratégicos. Eso en el contexto en el que seguramente los aliados de Rusia van a querer generar o fortalecer relaciones comerciales, y seguramente ya lo estamos viendo en la Unión Europea, se están buscando alternativas para dejar de depender de la oferta de bienes energéticos por parte de Rusia, pero esto en el interior lo que va a traducirse es en unas pérdidas de eficiencias que seguramente van a generar todavía disrupciones sobre las cadenas de suministros. En este contexto, todavía podríamos ver presiones al alza sobre los precios a nivel global y una dinámica inflacionaria que no debería ser todavía en el corto plazo. Y finalmente, en línea con el malestar que planteaba, que yo creo que es un malestar de más largo plazo, realmente nos veremos de aquí en unos años para juzgar, digamos, esa fortaleza del dólar a nivel relativo mundial, pero todavía en el corto plazo diría que estas medidas que está tomando en materia de sanciones comerciales Estados Unidos de alguna manera, y que se suman a seguramente los estímulos de liquidez que dio la economía estadounidense hace un año, pues de alguna manera ponen en entredicho el rol del dólar a nivel global. Yo creo que con eso simplemente pues toco brevemente un tema, y es que la realidad seguramente del conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania no ha sido ajena a la realidad local. Yo creo que nosotros no somos los directamente implicados de este conflicto, pero digamos que haciendo el mismo ejercicio que planteábamos en el inicio de la presentación, lo que diría es que entre Rusia y Colombia hay una relación importante en materia de exportaciones que hacemos a ese país sobre productos como la carne y algunos despojos comestibles, y seguramente por parte de ellos es importante seguramente las importaciones que hacemos de abonos. Cerca de un 20% de los abonos que importa Colombia, digamos a nivel global, provienen de Rusia. Y en ese contexto, pues digamos, nos afecta directamente que el conflicto geopolítico esté seguramente afectando la dinámica productiva de esos países, en un contexto en el que evidentemente estamos viendo que la inflación en Colombia, como ya lo decía, se ubicaba en sus niveles más elevados desde el año 2000. Estamos viendo que evidentemente esto parte de
los costos de producción que están teniendo los productores. Allí estamos viendo que los costos a los productores en abril vieron una variación del 35.7% en términos anuales, que cuando se desagrega por diferentes rubros, uno ve que el rubro de abonos y plaguicidas pues está aumentando a un ritmo del 30% en términos anuales, cuando su promedio histórico o su tendencia histórica pues estaba sobre el 3%, incluso en 2021, cuando ya teníamos disrupciones, digamos, sobre las cadenas productivas, alcanzaron a ser del 10%. Pero lo que estamos viendo es que muy guiadas por este conflicto, pues realmente el costo de los abonos pues sigue afectando de manera importante pues la dinámica también de la inflación a los consumidores. La inflación a los consumidores en Colombia alcanzó en abril un nivel del 9.23, muy explicada todavía por rubros como los alimentos. Allí en los alimentos estamos viendo que evidentemente los costos de insumos asociados a su producción está afectando y está llevando a que la inflación de alimentos sea la más elevada, digamos, en los últimos años. Evidentemente la inflación de alimentos alcanzó en abril un ritmo, una variación en términos anuales del 26.2%, y aunque ya empezamos a ver correcciones sobre los precios de algunos alimentos, los sesgos, digamos, a nivel internacional en materia de insumos deberían mantener presionado, pues digamos, la dinámica de precios a nivel internacional y a nivel local, en lo que tiene que ver con la oferta también disponible de algunos alimentos. Finalmente, un malestar que tiene que ver con seguramente los precios de los combustibles. Yo creo que este es un gran pero a nivel local. Evidentemente los precios, digamos, cómo se evolucionan los precios de los combustibles a nivel internacional, pues ellos parten de los precios internacionales del petróleo, y allí evidentemente mayores precios del petróleo suponen mayores precios de los combustibles. Nosotros a nivel local nos guiamos tanto por los precios del petróleo como por los precios de los combustibles a nivel internacional para poner más o menos el precio de nuestros combustibles. Pero lo que está pasando en el contexto actual es que en un contexto de tantas presiones inflacionarias, donde la inflación está en un nivel tan elevado, quizá en un poco más de 2 décadas, lo que está pasando es que el gobierno nacional ha tomado la decisión de subsidiar gran parte de los precios de los combustibles. Básicamente un ejercicio de lo que se conoce como el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, dice que ese subsidio de los combustibles ronda hoy por hoy los 6.000 pesos, es decir, que sobre un galón de gasolina corriente que uno encuentra hoy en torno a los 8.900, 9.000 pesos, en realidad debería estar sobre los 15.000 pesos. Y esto se demuestra en que frente a la inflación total en Colombia, que este dato todavía es el del mes de marzo, frente a una inflación total en Colombia del orden del 8,5%, la inflación de los combustibles está siendo solo del 8%, cuando incluso para otros países de la región, haciendo la salvedad de que no todos son exportadores netos como Colombia, pues han tenido que dejar correr el precio de los combustibles, y frente a su inflación total, de hecho, muestran inflaciones en términos de los precios de los combustibles de 2 dígitos. Esto simplemente para decir al final de mi presentación que la convergencia del nivel de precios todavía a nivel local, impactada por esta dinámica internacional, podría ser más persistente de lo que estábamos anticipando seguramente hace unos meses. Nosotros en el grupo tenemos una perspectiva de que a cierre de diciembre del 2022 la inflación debería ubicarse en torno al 7.8%, incluso con un sesgo. Este pronóstico todavía no incorporaba el resultado de abril, pero a falta de conocerlo podría anticipar que seguramente vamos a seguir guiando pues nuestra convergencia de la inflación en Colombia a niveles más elevados. Yo creo que con eso básicamente creo que termino mi presentación. Creo que dejo apenas un par de minutos pues para unas preguntas, pero realmente quedo muy atento a cualquier duda que ustedes puedan tener ahí en el radar. Pablo, muchas gracias por toda tu explicación. Pues, digamos que los asistentes no tenemos en este momento preguntas. Yo quisiera hacerte una pregunta acerca de cómo o qué se espera, cuáles son las expectativas de crecimiento a nivel mundial, ¿cierto? De la parte occidental, teniendo en cuenta que precisamente estamos tratando de controlar la inflación con políticas contractivas. Y estamos en un tiempo post pandemia que todavía pues la pandemia sigue afectando. Entonces pues veo como una dificultad para que se pueda hacer lo que tanto se ha buscado, que es alcanzar nuevamente una reactivación de la economía
en términos nacional y me imagino pues que también internacional, pero creo que en términos nacional lo veo como complicado, precisamente porque tendremos que buscar expectativas de, o tendremos que buscar alternativas, mecanismos para contraer la economía, para evitar la inflación. ¿Qué expectativas tenemos sobre esto, Juan Pablo? Muy interesante y muy pertinente la pregunta, y de hecho voy a volver brevemente sobre una de mis diapositivas, y tiene que ver con lo siguiente, y es, yo creo que el mejor ejemplo o para, digamos, trabajar en esta pregunta es precisamente la región. Porque ¿qué pasó en la región? Evidentemente, lo que teníamos en 2020, ahí ustedes están viendo mi pantalla, sí. Sí, claro que sí se ve perfecto. Correcto, listo. Entonces, lo que teníamos en la región, en línea con un contexto internacional afectado por la pandemia, fue una contracción importante en 2020. ¿Qué hacen algunas economías, digamos, las que tienen o las que tenían el lujo, entre comillas, de actuar de esa manera? Por ejemplo, Chile y Perú, que tienen una calificación crediticia superior al promedio regional, lo que hicieron esas economías fue bajar sus tasas de interés a niveles mínimos. Uno ve que incluso en el caso peruano pusieron su tasa al mismo nivel de referencia del de la Reserva Federal en Estados Unidos, es decir, una tasa de interés a un nivel del 0.25%. En Chile, de todas maneras, lo hicieron también a un nivel bajo, del 0.5%. Y eso, de alguna manera, facilitó, seguramente abarató el costo del crédito, favoreció que los hogares pidieran liquidez o pidieran prestado liquidez, y eso ayudó a una recuperación de 2 dígitos en el caso de esas economías. De hecho, nuestra economía colombiana, cuando uno lo analiza, digamos, en ese contexto, en el que de todas maneras también el Banco de la República bajó sus tasas a niveles mínimos, a niveles del 1.75%, de todas maneras, no a niveles que sí lo hicieron Chile y Perú, pero a niveles bajos, pues uno ve que de todas maneras el proceso de recuperación de la economía colombiana fue muy robusto. Ahora, ¿para qué parto de eso? Simplemente para decir que si uno contrasta las perspectivas de crecimiento en 2022 para Chile y Perú, en realidad lo que se presenta es una fuerte moderación en el crecimiento desde esos crecimientos de 2 dígitos que tenían estas economías, hasta el 1.5% en Chile y hasta el 3% en Perú. Esto sin duda está muy guiado por ese contexto de presiones inflacionarias que en el caso de estas economías es realmente preocupante. No con esto quiero decir que en nuestro caso sea menor, pero realmente en estas economías la dinámica inflacionaria está respondiendo incluso a temas o a dinámicas subyacentes de la economía, que de hecho pueden traducirse en espirales inflacionarias en adelante, y eso ha forzado o ha obligado a que los bancos centrales de esos países, de hecho, esta semana teníamos decisión del Banco Central de la Reserva del Perú, donde, pues digamos, ya llegaría a un nivel de tasa del 5% desde ese 0.25 que les decía que teníamos hace un año. Y en el caso de Chile, hace unas semanas conocíamos que el Banco Central de ese país aumentó su tasa de interés, o ya ha aumentado su tasa de interés desde el 0,5% hasta el 8.25%. Eso está yendo evidentemente en detrimento de la dinámica del consumo de los hogares. Una dinámica del consumo de los hogares que en esos países seguramente se recalentó muchísimo porque era muy barato pedir prestado, o muy barato seguramente el costo del crédito. En Colombia, digamos que la apuesta ha sido, digamos, diferente. Y es que si uno ve realmente el mercado en un par de ocasiones tratando de anticipar el ajuste de la política monetaria en Colombia, ha anticipado que el ajuste de tasas de interés debería haber sido más drástico de lo que ha sido en la actualidad. Nosotros, desde una tasa del 1.75, la mantenemos en la actualidad en una tasa del nivel del 6%, y si uno lo mira relativamente frente al ejercicio o la evolución que han tenido Chile y Perú, ha sido, digamos, hablando de los cambios sobre esa postura monetaria, ha sido más marginal seguramente en cada reunión. ¿Por qué? A diferencia seguramente de los casos chileno y peruano, la apuesta de Colombia o de nuestro Banco Central es por no afectar demasiado el crecimiento. Lo que dice el Banco Central, al menos por la justificación del Banco Central o del Banco de la República, ha sido que todavía gran parte de las presiones sobre los precios están asociadas a presiones de oferta. Estas presiones de oferta no son fáciles de controlar vía ajustes en las tasas de interés, es decir, que se suban los precios de los abonos no se corrige con que el Banco de la República aumente sus tasas de interés, y en ese contexto lo que están diciendo es, ellos están reconociendo que, por ejemplo, en los casos chileno y peruano, por poner un caso puntual, aunque ellos realmente no es que en ese ejemplo concreto, pues están viendo que ese ajuste acelerado sobre tasas de interés está yendo realmente en detrimento del crecimiento económico. Así que ellos dicen, en el corto plazo todavía o de cualquier forma vamos a tener presiones inflacionarias, pues no las vamos a atajar con una afectación tan directa en el crecimiento, sino que si podemos ir
ajustando paulatinamente nuestra política monetaria, tal que en algún punto sea lo suficientemente alta para atajar la dinámica inflacionaria, lo vamos a hacer sin afectar demasiado el crecimiento económico. Y eso es una apuesta que realmente se ha visto relativamente sólida. Nosotros en el primer trimestre estamos anticipando un buen crecimiento de la economía colombiana, cercano al 8%, que de hecho la próxima semana vamos a conocer ese dato de PIB en Colombia. Entonces esa es un poco la respuesta. Yo creo que realmente no hay una fórmula, es un escenario demasiado retador en que algunos países han tenido que ajustar su política monetaria para controlar la inflación y afectar el crecimiento. Otros países, y yo diría que es el caso particular de Colombia, han apostado por ajustar la política monetaria en una manera que no afecte demasiado el crecimiento económico. Eso es un poco pues, la realidad, más allá de decir hay una fórmula en esta manera de conducir la política monetaria. Juan Pablo, muchas gracias por tu tan excelente conferencia. Una de las preguntas que nos hacen los chicos es si es posible que se les pueda entregar el material, no sé si será posible, la presentación que tienes. Por supuesto, y allí seguramente un par de diapositivas sobre las que tuve que pasar rápidamente quedan en sus manos y por supuesto que sí. Bueno, mil gracias. Entonces, las personas que están interesadas en la presentación pues, nos podrán escribir un correo para que podamos hacerles llegar entonces la presentación y mirar entonces la forma de si lo podemos colgar en nuestras redes también, que sea la otra posibilidad. Juan Pablo, muchas gracias. Muy buena tu presentación. Te esperamos por aquí nuevamente. A ustedes por el espacio. Muchas gracias a quienes se conectaron. Y bueno, aquí desde la Vivienda Corredores, el equipo de investigaciones económicas, muy atentos a seguir monitoreando este tema y seguramente a seguir generando contenido que sea relevante para ustedes. Gracias nuevamente. Gracias a todos. Que estén muy bien. Muchas gracias.